Bom dia, pueblo estimado Señor y divoso canal Palabras Actualizadas. Queda con paz de nos Señor. Van a la B, título de nos devocional. Y nos texto de meditación, tabisa nos assim aqui. Foi salida de solo, te que baja, Señor su nombre, mester ta alaba. Salmo 103, versículo 3. Ahora, palabra de Dios te invita a nos para considerar el propósito para cual nos a queda crea. Salmo 103, 3 tabisa. Foi salida de solo, te que baja, Señor su nombre, mester ta alaba. Essa aqui é uma invitação que não está limitada a uma hora, um lugar ou um grupo de gente. For de manhã temprano até a noite, dentro parte do mundo, nome do Senhor merece alabança. É propósito de criação. Ora nos lemos o relato de Gênesis 1, el relato de creación, nos mira que Dios no hace nada sin propósito. El luz, firmamento, la man, tierra, palo, solo, luna, estrella, y tur bestia a queda crear para revelar poder, sabiduría y bondad de nan creador. Salmo 19, versículo 1 tabisa. Cielo ta declara gloria de Dios. Firmamento ta proclama obra de su mano. Creación entera ta un testimonio pues. Solo ta sali, agua ta corre, para nanta canta y flor nanta abri, cumpliendo quel propósito que Dios aduna. Creación no te alaba a Dios solamente con sonido, sino también dordita lo que Dios ha creado peta. Así no también, nos alabanza no está solamente un cantica que nos ta canta. Nos ta alaba a Dios, ahora nos vida te refleja su carácter, ahora nos está obediente. Ora nos está así bon, y ora nos está trata otro, con amor, con Cristo Jesús, a tratanos y mostrarnos. Nos está corona de creación. Después que Dios ha preparado turcos, Él avisa, láganos tra gente, na nos imagen, manera nos. Génesis 1, versículo 26. Ser humano es corona de creación. Para sobra, nos queda crear na imagen de Dios. Es aquí no significa que nos está Dios, sino que nos ha recibido capacidad para reflejar su carácter, su amor, su justicia, misericordia, bondad y santidad. Dios aduna-nos mente para conocer, corazón para estimar, voz para alabar y voluntad libre para escoger para servir. Ningún otro parte de creación, la cara de tierra, ha recibido mesmo privilegio y responsabilidad aquí. Pero, pica a deformar la imagen de Dios en el ser humano. En vez de glorificar a su creador, gente a comenzar a glorificar a su vez. Comienza a glorificar a creación y comienza a glorificar hasta lo que nan propio manan producir. A pesar de eso aquí, Dios no abandona su propósito. Él manda a Cristo Jesús
para restaurar su imagen de nos. Crea para alabar y glorificar, Señor. Isaías 43:7 está declarado: tú eres nan kuta llama na mi nombre, es nan con mía crea para mi gloria. Nos no queda crear solamente para trabajar, comer, haya posición, formar familia y después morir. Nuestra existencia tiene un propósito mucho más alto que ese. Esta glorifica nombre del Señor. Alabanza está mucho más que palabra. No está canta alabanza de iglesia, pero deshonra a Dios con nuestra comportación. Alabanza verdadero, ahora nos palabra, pensamiento, decisión y trato de otro, te muestra quién Dios está. Jesús es ejemplo perfecto. Su vida entera estaba una alabanza en su tata del cielo. Y él avisa, a mí ha glorificado ribatera, terminando e obra que vos adonami pahasi. Juan 17, versículo 4. Jesús ha glorificado su tata no solamente con lo que él avisa, sino con lo que él hace. Él sana es nan malo, consola es nan tristo, perdona pecador nan, defender es nan rechazar y finalmente entregar su vida ribe cruz para cada uno de nosotros. Ribe cruz nos mira es revelación de más grande de gloria de Dios. Su amor por una humanidad que no merece y que generalmente no sa de valore. Y por medio de resurrección de Cristo Jesús, Dios está abriendo camino para el propósito original que da restaurar de nos. La llamada final para nos está a ver. Tal vez ave mainta boa lanta con preocupación, dolor y desánimo. Pero el hecho que Dios ha permitido abrir boa significa que tiene una oportunidad para glorificar. Pues fue salida de solo de que baja van a la vez que nos bocanan, van glorificar con nos comportación, van servir con nos talento, van reflejar su amor de nos trato na otro. Bota e corona de creación. Pero, bo gloria no te den exaltar bo mes. Bo gloria te den reflejar el creador que ha formado y ha mandado un salvador para donar y garantizar vida. Van a la vez, para sobra, nos queda crear para su gloria. Nuestra oración final Tata Celestial, dan que para crearnos una buena imagen y donarnos un propósito eterno. Perdónanos para evitar que nos usamos vida para glorificarnos más en vez de glorificarlo. Dan que Cristo Jesús para revelar bo carácter y entregar bo vida para restaurar bo imagen de nos. Llénanos con Espíritu Santo para transformar nos pensamientos, palabras y acciones. Láganos vida completo, vira una alabanza na vuestro nombre santo. Fue salida de solo, te que baja. De nombre de Cristo Jesús nos te pide, agradecer y glorificar vos. Amén y amén. Bendición, mi hermano, el mensaje que te lleganos por medio de Boc Canal. Palabras actualizadas.